Radiokermés.com transmite desde la localidad de Toay para toda La Pampa, la Argentina y el mundo. Radiokermés.com. Por fin, una radio no solo de noticias. Multitud. Los sábados de 10 a 11. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Muy bien, y como le adelantábamos en el bloque anterior, en este caso queremos compartir con usted un libro, como lo hacemos habitualmente semana a semana aquí en Multitud. En este caso la presentación de esta obra, de este trabajo, tiene una particularidad. La presentación del libro alude a una obra que lamentablemente supongo y descuento que no es fácil encontrar en la Argentina. Es un libro que tiene en principio 3 autores. Uno de ellos es Aleksandar Vuksanović, otro es Pedro López Arriba y por último Isaac Rosa Camacho. El libro se llama Kosovo, la coartada humanitaria. Es un libro que ya tiene algunos años. Esta edición es del año 2001. Y creo que de alguna forma es la excusa perfecta para completar el análisis que habíamos hecho la semana anterior respecto de la gravitación geopolítica que tiene el enclave de una base militar norteamericana de gran importancia en la región de Kosovo. Justamente este libro, que atentamente me fue obsequiado por uno de sus autores, Aleksandar Vuksanović, tiene algunas particularidades que merecen ser reseñadas con algún detalle. En primer lugar, el libro guarda una rigurosa actualidad y está escrito con una prosa amena, directa, absolutamente sencilla, que permite a cualquier lector reconocer las coordenadas de un problema geopolítico, humanitario, social, que a veces resulta inexpugnable para el conocimiento de quienes se acercan e intentan entender lo que ocurrió en la década pasada en la ex Yugoslavia. Este libro, Kosovo, la coartada humanitaria, nos proporciona algunas claves esenciales, reveladoras, pronuncia un discurso alternativo que de alguna manera pone en evidencia la incredulidad de la retórica dominante de los grandes medios de comunicación sobre este conflicto que todavía no se ha resuelto y que por supuesto ha dejado consecuencias gravísimas. Un conflicto en el que el rol que han jugado los países centrales con la coartada de una intervención supuestamente humanitaria todavía se sienten, y cómo, en los países balcánicos y particularmente en Serbia, que fue señalada desde el principio por estos factores de reproducción ideológica como la promotora unilateral de ese conflicto. Pues bien, el libro lo que hace es justamente deconstruir y rebatir todas y cada una de estas afirmaciones. Y hay algunos párrafos de este trabajo que a mí me parece que son significativamente esclarecedores para entender estas cuestiones que aquí, tan lejos, nos parecen muy difíciles de comprender. Me voy a permitir, en consecuencia, compartir con ustedes textualmente la lectura de algunos tramos de este libro que aluden a lo que los autores entienden la articulación entre mito y realidad de la guerra de Bosnia, por ejemplo. Y dicen textualmente:
Tras el estallido de Croacia y el reconocimiento de la independencia de la misma y de Eslovenia, Bosnia fue la siguiente escala de las guerras balcánicas, una escala especialmente complicada y cruel debido a la composición étnica de la república. Como decíamos, los ejemplos de Eslovenia y Croacia marcaban claramente el camino a seguir hacia la independencia en Bosnia. Los primeros incidentes armados tuvieron lugar el 1 de marzo de 1992, mientras continuaba la guerra en la vecina Croacia. Los independentistas, musulmanes y croatas, buscaban su fuerza moral y política en un referéndum cuya legitimidad, sin embargo, era más que dudosa, ya que en el mismo no había participado la población serbia de Bosnia, que constituía más del 30% de los ciudadanos y que no reconocía la legalidad del referéndum. A su vez, los serbios bosnios proclamaron su propio estado en los territorios de la república donde eran mayoría. Surgía la llamada República Serbia de Bosnia o República Srpska. Fue consecuencia directa del rechazo del Plan de Paz de Lisboa el 18 de marzo por parte de los musulmanes. La guerra de Bosnia, como decíamos, fue extremadamente cruel porque en ella participaban 3 bandos, formando un conflicto que textualmente fue de todos contra todos. Dependiendo de la zona y de los intereses locales, pudimos ver todas las posibles alianzas y enemistades. Para el lector poco informado sobre el particular, quizás resulte difícil de entender, pero lo cierto es que en Bosnia lucharon incluso musulmanes contra musulmanes en el noroeste del país. Serbio contra croatas, croatas contra musulmanes, serbios contra musulmanes, serbios y croatas aliados contra musulmanes, estos a su vez aliados con los serbios contra los croatas, musulmanes con croatas contra serbios. El baile de conflicto y bandos podría resultar cómico si no fuera tan trágico. Se trataba, por tanto, de una auténtica guerra civil y no de una agresión serbia, como repetían una media que ignoraban intencionadamente que los serbios vivían en Bosnia desde muchos siglos atrás y que, por tanto, no eran agresores exteriores. Este relato, absolutamente acotado, sirve para graficar la postura alternativa, por cierto, muy interesante, dinámica, atractiva, escrito de una manera muy organizada por parte de los autores de este libro, Kosovo, la coartada humanitaria. Para eso es interesante reiterar algunas cuestiones que tienen que ver con el resultado de las intervenciones humanitarias de la OTAN. Y el libro refiere algunas de esas consecuencias que me parece que merecen ser analizadas o desplegadas brevemente aquí en nuestro programa. Por ejemplo, dice que en el caso de Yugoslavia los únicos datos disponibles son los proporcionados por el propio gobierno de Belgrado. Según los mismos, en el año 1996 había en el territorio de la República Federal Yugoslava algo más de 646.000 refugiados procedentes de zonas de la ex Yugoslavia. Repito, 646.000 refugiados. Casi una décima parte del Producto Interno Bruto del país es destinado a satisfacer necesidades básicas de estas personas: alojamiento, ropa, comida, calzado y sobre todo asistencia médica y social, ante la falta de cualquier ayuda externa. El aislamiento del país agrava la situación y hace que la asistencia a los refugiados en muchos casos quede a cargo de familiares o amigos. No obstante, el 54% de los refugiados fue acomodado en casas particulares de familias yugoslavas. La comunidad internacional nunca ha aportado más que ridículas cantidades que no llegaban al 10% de los gastos necesarios. Así, siendo Yugoslavia el país europeo con el mayor número de refugiados, solo un 15% del dinero que llegaba a las repúblicas de la ex Yugoslavia tenía por destino a Belgrado. Igualmente graves son los efectos de las sanciones sobre la economía del interior del país. Los puestos de trabajo destruidos son incontables. Para intentar atender las necesidades básicas de quienes han quedado en paro, el gobierno yugoslavo decidió considerar los trabajadores en vacaciones forzadas. Más de 800.000 trabajadores, el 40% del total de ocupados, se encuentran en esta situación percibiendo mensualmente una cantidad de dinero muy inferior a sus sueldos anteriores. La prolongación de esta crisis en el tiempo extiende sus efectos al futuro y hace cada vez más difícil de recuperar la economía nacional, deja grandes hipotecas y secuelas sobre las generaciones futuras,
por no hablar de lo que queda del sistema de seguridad social y de pensiones. Existen así unas condiciones poco menos que ideales para una amplia economía sumergida a la que se integran también quienes no se encuentran de vacaciones forzadas y trabajan, ya que sus sueldos son muy bajos. La inflación está desbordada desde hace años, llegando a cifras absurdas como el 1.165% de 1993. Los problemas no son, por tanto, en cuanto a mantener o satisfacer necesidades secundarias, sino que se trata de alimentarse, lo más básico. Los más jóvenes no sufren menos el bloqueo, escuelas sin calefacción, falta permanente de libros y textos, aumento del consumo de drogas entre los escolares, entre quienes, pese a todos, acaban sus estudios, la perspectiva laboral existente o inexistente les lleva a abandonar el país, como han hecho más de 250.000 yugoslavos, en buena parte personas altamente cualificadas que, de permanecer en el país, se ven afectados por las situaciones, aislados del mundo desarrollado, con un nivel científico y tecnológico cada vez más decrépito y marginado. Aunque difícil de cuantificar, el daño económico para Yugoslavia por las sanciones entre 1992 y 1997 se estima en 97.451 millones de dólares, un cálculo que no incluye la devastación provocada en 1999 por la OTAN, que ha puesto la puntilla a la economía yugoslava definitivamente destruida y que necesitaría más de 50 años para alcanzar el nivel de vida de 1989. Perdón por esta lectura tan ardua de un tramo de este libro, pero nos pareció que era absolutamente imprescindible para entender la importancia que le asignamos a un trabajo que lamentablemente, insisto, no es fácil conseguir en la Argentina, pero que relata y grafica de una manera absolutamente cruda las consecuencias que ha sufrido la ex Yugoslavia de resultas de esta intervención supuestamente humanitaria de la OTAN, de las posteriores sanciones que a todo nivel ha sufrido Serbia y de este intento de las actuales autoridades de ese país por ingresar a la Unión Europea en lo que muchos consideran un viaje de ida. Esto es, de ingresar Serbia a la Unión Europea, más allá de las dificultades objetivas que el país tiene y que muy bien destacan estos autores en el libro Kosovo, la coartada humanitaria, es legítimo presumir que correrá una suerte similar a la que han corrido otros países asociados como miembros menores de esta comunidad, que por supuesto lejos están de mantenerse al margen de la gran crisis que azota al capitalismo global. Hemos de esta manera intentado, insisto, sintetizar apretadamente este libro, que nos parece que es una de las obras en español más completas para entender esta compleja situación que vivieron los países de la ex Yugoslavia a partir de la intervención del imperio, manifestada no solamente en base a intervenciones de tipo militar, sino también a sanciones de tipo económico y difíciles condiciones de naturaleza social. Yo le propongo ahora que vayamos a nuestra última pausa musical y vayamos justamente con Goran Bregović.